Método de separación de mezclas. Como ya sabemos, los componentes de una mezcla no se unen químicamente. Por ello, podemos separarlos por métodos físicos de manera muy fácil. Existen diferentes métodos y entre los más comunes son la decantación, la filtración, la centrifugación, la destilación y la evaporación. Otros métodos de separación de mezcla son la sublimación, la imantación, la diferencia de solubilidad y la cromatografía. Decantación. Este método es utilizado para separar un sólido de grano grueso e insoluble. ¿Qué significa insoluble? Que el grano grueso no se disuelve dentro del líquido. Entonces, esperamos a que el grano grueso sedimente, es decir, se vaya hasta el fondo del recipiente. Una vez que haya sedimentado, entonces vertimos el líquido en otro recipiente para que el sólido quede hasta el fondo. También se aplica en la separación de dos líquidos no miscibles, es decir, dos líquidos que nunca se van a mezclar, como el agua y el aceite. Y estos líquidos, por supuesto, son de diferentes densidades. También podríamos tener como ejemplo el petróleo y el agua del mar. Filtración. La filtración permite separar un sólido insoluble. Ya dijimos que la palabra insoluble significa que el sólido no puede disolverse dentro del líquido. Entonces, regresando a la definición, nos permite separar un sólido insoluble de grano relativamente fino de un líquido, como los granos de café en tu cafetera. Para tal operación se emplea un medio poroso de filtración o una membrana que deja pasar el líquido y retiene el sólido. Los filtros más comunes son el papel filtro, la fibra de asbesto, el algodón, la fibra de vidrio, las fibras vegetales, las redes metálicas y tierras especiales. Un filtro construido en acero inoxidable de forma circular y con un diámetro de unos 5 metros se emplea para separar partes sólidas del arroz, lúpulo y malta en la elaboración de cerveza. La filtración por vacío es una operación como la anterior, solo que ahora se agrega el uso de una bomba para extraer el aire de un recipiente y conseguir así que el filtrado se haga en menor tiempo. Filtración por vacío. Centrifugación. Este método se utiliza para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Por ejemplo, nuestra sangre está formada por partículas diminutas que no son visibles a nuestro ojo. Y además, como son muy densas, es difícil su sedimentación. Entonces, se necesita de una fuerza giratoria para poder sedimentar rápidamente. De otra manera,
la sangre coagula y no podríamos separar las partículas que forman a la sangre. Bueno, pues, como ya te dije, me adelanté un poco. La operación se lleva a cabo en un aparato llamado centrífuga, en el que por medio de un movimiento de traslación acelerado se aumenta la fuerza gravitacional, provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. Y te vuelvo a repetir, los sólidos y el plasma de la sangre pueden separarse por este método. Destilación. La destilación es un método que permite separar mezclas de líquidos miscibles. Ahora quiere decir de líquidos que sí se pueden mezclar entre sí, pero que se aprovecha sus diferentes puntos de ebullición. Bullir significa hervir. Cada sustancia hierve a una temperatura diferente. Esto es una manera de distinguirlas. Entonces, aprovechando ese punto de ebullición, se pueden separar. La destilación incluye otros procedimientos, como son la evaporación y la condensación de manera sucesiva. La sustancia se calienta. La primera que hierve empieza a evaporarse. Después, ese vapor pasa por un tubo refrigerante. Es decir, el vapor se condensa y se vuelve a convertir en pequeñas gotas de agua que se recolectan. Existen diferentes tipos de destilación. Entre ellos los más comunes son la destilación simple, la destilación fraccionada, la destilación por arrastre de vapor y la destilación a vacío. Por destilación fraccionada y en grandes torres se efectúa la separación de los hidrocarburos que forman el petróleo. Por destilación con arrastre de vapor se separa el solvente que extrae el aceite de las semillas, como por ejemplo el hexano que extrae el aceite de ajonjolí. También de esta forma se extraen esencias como la del anís y la del orégano. Evaporación. La evaporación es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un líquido por el incremento de temperatura. El líquido puede recuperarse o no. Por ejemplo, yo puedo poner alguna sustancia en agua. En este caso, pusieron sulfato de sodio. Pongo a calentar mi recipiente y dejo que el agua se evapore para poder recuperar el sulfato de sodio. Podría yo recuperar esa agua, pero también la puedo dejar ir. Sublimación. La sublimación es un método utilizado en la separación de sólidos, aprovechando que alguno de ellos es sublimable. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa del estado sólido directamente al gaseoso sin pasar por el líquido, solo por el incremento de la temperatura, como es el caso del yodo o de la naftalina. Aquí
el yodo impuro se calienta. Entonces empieza a evaporarse rápidamente y se tapa para no perderlo. En la tapa se empiezan a adherir los cristales de yodo purificado. Y es así como se recolectan de la cápsula de porcelana, llena de agua que está fría. Imantación. Este método se aprovecha las propiedades de algunos metales para poder ser atraídos por un campo magnético. Por ejemplo, los materiales ferrosos pueden ser separados de la basura por medio de un electroimán para su tratamiento posterior. Aquí se mezcló hierro con harina, pero puede mezclarse con aserrín o con arena. A través de un imán, todo el hierro, que es la parte metálica, se separará, quedando la harina totalmente libre de cualquier partícula metálica. Diferencia de solubilidad. Permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos. Bueno, a esta mezcla se le coloca un solvente que se selecciona y este solvente será especial para separar a uno de los componentes de la mezcla. Desde luego, este componente es soluble en el solvente adecuado y es arrastrado para su separación, ya sea por decantación, filtración, destilación o cualquier otro método, ya que habrá que dejarlo en estado puro. Observa. Aquí tenemos de manera imaginaria dos sustancias diferentes a las que se les coloca un solvente. Este solvente primero separa las partículas de color rojo. Para separar las partículas de color verde, necesitaremos otro solvente. Y entonces quedarán separadas como las partículas de color rojo. Cromatografía. Existe la cromatografía simple. En ella, dentro de un recipiente con tapa de madera, se sujeta un pedazo de papel y en ese pedazo de papel podremos hacer una mancha de tinta. En el recipiente colocaremos un poco de agua. Cuando el papel toque el agua, empezará a absorber el agua y a humedecerse, porque subirá por la tira de papel. Al ir subiendo el agua por el papel, la tinta se separará en sus diferentes componentes. Pero también existe la cromatografía, que es mucho más compleja que la simple. En una sustancia se coloca un solvente. Este solvente irá arrastrando cada uno de los componentes que forman la mezcla. Y de manera paulatina, las sustancias se irán separando poco a poco. Es muy interesante saber que en una mezcla los componentes no se unen químicamente,
Por lo tanto, no habrá ni absorción ni desprendimiento de energía. Y por el otro lado, podremos separar sus componentes utilizando métodos físicos. Repasa este video las veces que sea necesario para que puedas aprenderte los métodos de separación, así como para comprender cada uno de ellos.